Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquisuán, buenos pensamientos, pum manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Y que los buenos sueños nos acompañen, que los buenos sueños te acompañen hoy, siempre. Cada uno de esos pasos que vamos dando, mirando hacia nuestros costados, mirando hacia atrás, para aquellos que necesitan, para aquellas que necesitan una mano. Esa mano que podemos extender, esa mano que podemos agarrar y decirle, dale, levántate, seguí luchando, seguí caminando con felicidad, con alegría, con mucha fe, mucha esperanza. Las luchas existen, pero también existen los espacios donde se levantan las voces y donde se visibiliza todo aquello que se trata de invisibilizar. Y hablando de invisibilizar, bueno, hay una lucha por una autopista. Vamos a hablar con un amigo que lo vimos el sábado pasado, después vamos a hablar de un espacio que hizo su apertura. Él es Jonathan Valdivieso, es abogado y tiene mucho que ver con esto de la autopista de Lepiane. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, mientras tanto te cuento que desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se presentó un amparo colectivo para frenar el Master Plan de Lepiane, que, bueno, en el que denuncian más o menos una pérdida de 5 hectáreas de espacios verdes. Esto es una locura. Nosotros tuvimos en una oportunidad la visita. Estuvimos charlando con los No vecinos de dividan Lugano. Lugano. No dividan Lugano, y ellos venían justamente a contar eso, que primero, que la funcionalidad de esta autopista estaba también muy en dudas, y no solamente la funcionalidad, sino esto de arrasar con todo espacio verde. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. El proyecto de Master Plan de Lepiane, que ya está en plena ejecución, constituye prácticamente un paradigma de cómo gestiona el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cómo entiende la planificación de la ciudad. De acuerdo a la Constitución de la ciudad, la planificación tiene que ser decidida de forma democrática. No hay ningún ente de gobierno, ni funcionario, ni jefe de gobierno que pueda definir la planificación de forma unilateral en la ciudad. Eso es muy importante porque históricamente la Ciudad de Buenos Aires, cuando ha sido gobernada de esa forma, ha sido nicho de corrupción, de mala planificación, de impactos ambientales. Entonces, en los 90 se decidió que toda decisión de planificación tiene que pasar por la legislatura con participación ciudadana. Si no, cualquier funcionario o gobierno estará actuando al margen de la ley. En este caso, el de la autopista Master Plan de Lepiane, está sucediendo justamente esto. Se están destruyendo decenas de espacios verdes, cientos de árboles se están sacrificando por una obra que no cuenta con la autorización de la legislatura. Y debería contarla, porque cualquier intervención que se haga en espacio verde requiere una autorización de la legislatura. Existe una ordenanza también de la época de los 90, porque la necesidad de espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires no es una necesidad de ahora, es una necesidad ya hace más de 30, 40 años que se viene pensando en la ciudad. Entonces, en su momento, cuando ocurría que los espacios verdes se cementaban, se vendían, se concesionaban, se dictó una ordenanza que ahora tiene la misma jerarquía de ley, donde se dispuso que cualquier cambio de destino de un espacio verde tiene que ser definido por la legislatura porteña. En este caso se están destruyendo los espacios verdes y no pasó por la legislatura. Y además, en este caso particular, la propia legislatura zonificó a estos espacios verdes como urbanización parque. Es decir, lo puso a la misma jerarquía, por ejemplo, que el Parque Centenario, que el Parque Lezama, que el Parque Rivadavia. ¿Ustedes se imaginan convertir parte del Parque Centenario en una autopista, en una vía pública, en una calle? Bueno, sería totalmente descabellado, ¿no? Y obviamente nadie lo permitiría, sería una ilegalidad. Bueno, sí está ocurriendo eso en el sur de la ciudad, en la Comuna 8, con este proyecto del Master Plan, ¿no? Donde estos espacios verdes aledaños a la autopista están categorizados y tienen la jerarquía por la planificación de la ciudad de que son urbanización parque. Para cambiar esa zonificación también necesitan una excepción y una autorización de la legislatura, lo cual no ocurrió. Entonces, toda esta destrucción de los espacios verdes, los impactos ambientales y sociales a los barrios aledaños, la destrucción y sacrificio del arbolado se está haciendo en el marco de la comisión de delitos. Violar la ley de planificación, violar la ley de la ciudad por parte de funcionarios implica la comisión de delitos. Por ese motivo se ha presentado esta acción judicial para que los jueces de forma inmediata intervengan y frenen la comisión de este daño ambiental que está realizando el gobierno totalmente por fuera de lo que establece la ley de la ciudad.
Jonathan, contanos un poquitito a partir de la presentación de este amparo, que entiendo por lo que dice la nota fue el 17 de noviembre, a partir de este amparo, ¿cuánto tiempo o en cuánto tiempo habría una respuesta? Bueno, los plazos van a depender del juzgado, ¿no? Se encuentra en manos del juzgado número 24 en lo contencioso administrativo. Nosotros hemos pedido, además de la presentación judicial, que se dicte una medida precautelar para que de forma inmediata se frene la obra. Incluso porque a veces los jueces, para resolver las medidas cautelares, solicitan los expedientes, ¿no? Para ver si se cumplieron todos los permisos requeridos, etcétera, etcétera, ver la envergadura de la obra y qué consiste. Bueno, nosotros le hemos pedido que incluso de forma previa a solicitar los expedientes o solicitar una respuesta por parte del gobierno, frene la obra, porque si la obra continúa día tras día implica justamente que se vaya incrementando el daño ambiental. Bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta del juzgado en la dirección de frenar la obra. Remitió el expediente al fiscal para que opine. Bueno, siguen pasando los días y dependerá del juzgado la velocidad que tome en adoptar alguna decisión. Jonathan, ¿cómo estás? Marcela, esta es una obra que ya lleva un tiempo largo y ya están trabajando hace unos cuantos meses, ¿no es cierto? Es una obra ya hace tiempo. La justicia recién ahora se le ha planteado estos cuestionamientos que estamos realizando, porque hubo acciones judiciales previas, pero no se planteó la ilegalidad de la obra, no se plantearon cuestiones relacionadas con la falta de información a la ciudadanía, la ausencia de una participación real, pero no se le había acercado estos cuestionamientos de una ilegalidad más severa, ¿no? Que está relacionado más con el incumplimiento de la norma, porque con respecto a solicitar más participación o más información, esas son cuestiones subsanables que puede realizar el gobierno por mutuo propio, ¿no? Pero cuestiones que ya tienen que ver con la comisión de delitos, violaciones de leyes, ya no se pueden subsanar con más información o mayor participación. Son ilegalidades muy fuertes y ya tienen que, en todo caso, la única forma de subsanarlo sería pasando por la legislatura y que la legislatura convalide todo lo que se ha hecho, pero hasta que eso no suceda, la comisión de delitos continúa. Bueno, Jonathan, si estás de acuerdo, nosotros nos mantenemos en contacto para seguir paso a paso qué es lo que va sucediendo justamente con esto, con la resolución que pueda tomar la Fiscalía, y con el conocimiento que pueda tomar el juez y bueno, y las actuaciones por parte de ellos, que ahora la pelota quedó de ese lado. Sí, ahora la decisión está en manos del tribunal. Esperemos que sea una decisión un tanto acelerada y que obviamente esté orientada a proteger los espacios verdes y el arbolado de este sector. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por este tiempo para charlar con nosotros, para contarle a todos aquellos que nos siguen, aquellas que nos siguen en Ecológicamente, en Radio Parque Vida, y bueno, que son vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires, porque muchas veces nosotros repetimos que pareciera como que el extractivismo está lejos y lo tenemos muy cerca. Bueno, a disposición para seguir contando sobre la situación y esperemos que haya novedades lo más pronto posible. Y muchas gracias por la invitación nuevamente y que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias, muy buen fin de semana para vos también. Hasta luego. Hablamos recién con Jonathan Valdivieso. Él justamente es abogado y especializado en derechos humanos, cuestiones ambientales y urbanas. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida. Muy buen fin de semana, se dice así. Sí, ahí va queriendo. Ahí va queriendo, salió muy fácil. No tomé agua antes de venir, tendría que haber tomado unos ejercicios de articulación. Estamos en Radio Parque Vida, recordá que te podés comunicar con nosotros. ¿Se están riendo en la operación técnica o me parece a mí? No, solo te pareció. ¿Me pareció? Sí. Vi una sonrisa como diciendo, no, mira, es la felicidad, siempre viene con una sonrisa. Qué furcio que metió, están señalando el televisor. Ah, ¿están distraídos? No. No, por lo que acá me hace enseña que yo no estaba distraído y furcié, o sea que no sé qué. Esto es Ecológicamente. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 4912 1059, 4912 1059. Podés escuchar Radio Parque Vida bajándote la aplicación TuneIn, podés descargártela o cualquier aplicación
donde puedas escuchar radios FM, donde y cómo podés ver nuestros programas y nuestros shorts y todas las publicaciones que hacemos. Bueno, en nuestro canal de YouTube, @ecológicamente_ok, y nuestro perfil de Instagram es el mismo. Hoy todos los furcios fueron... Estás como tentado. Estoy como tentado porque todos los furcios aparecieron en 15 minutos. Mientras sacan fotos, están registrando el día que cometió 8.500 furcios. Más furcios que nuestro gobierno. En Radio Parque Vida FM 105.9, y hoy repasamos una publicación de marzo-abril, cuando fuimos a un intercambio de semillas, invitación de Clapi, allá en La Plata, y hablamos con Cecilia por un humedal, el humedal Génova de Berisso. Y ella nos contaba que en ese humedal se desechan y caen todos justamente los residuos cloacales, residuos sólidos urbanos, y bueno, perjudicando un medio, una biodiversidad que tiene una fauna extensa, como más de 100 especies. ¿Y por qué hago esta intro? Porque justamente, nada es casualidad, hoy vamos a hablar con Abril, que ella es justamente de biodiversidad de la costa de Hudson, o Hudson, no sé cómo se dice. Hudson también puede ser. Sí, porque sí, es verdad, ahora le vamos a preguntar. Quienes vivimos por ahí decíamos Hudson. Hudson, bueno, entonces vamos a tomar como lo decían los originarios de ahí. Hola Abril, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Perdón la voz, es que estuve un poco congestionada. No, te escuchamos bárbaro igual. ¿Se escucha bien? Sí, y bueno, y hacemos esta pequeña intro porque hoy justamente repasábamos con Marcela este video, este testimonio de allá del humedal Génova en Berisso, y nos decía, bueno, que la preocupación está por no solamente por el humedal en sí, sino por toda la fauna y toda la flora. La fauna se veía amenazada por esto de, bueno, usarlo prácticamente como un basural. Y bueno, y ustedes, por una cuestión de extractivismo urbano, están sus humedales en Hudson. Sí, así es. El problema principal que tenemos nosotros son los barrios cerrados, que están construyendo sobre la planicie de inundación. En realidad, ya en Berazategui hay como 40 barrios cerrados, ya sea en El Pato o en otros lugares de Hudson, en Berazategui. Entonces, claro, necesitan más lugar todavía para seguir expandiéndose, y lo están haciendo sobre la costa de Hudson. Y ahí, obviamente, en el humedal tenemos un montón de especies. Nosotros, por ejemplo, que somos fotógrafos y vecinos de la zona, empezamos a registrar qué es lo que había hace ya un par de años, y nos dimos cuenta de que habían cosas que ni siquiera estaban en la reserva de Punta Lara, que es una reserva de biosfera que está pegada a Hudson. Encontramos especies de mariposas que no estaban citadas para la provincia de Buenos Aires, o que salieron en notas en Estados Unidos porque eran las más australes. Entonces empezamos a contarle esto a los vecinos para que sepan qué es lo que había ahí y para poder defenderlo, porque obviamente a veces se dicen que los humedales son pantanos o lugares que no sirven, que en realidad hay que usarlos para producir, y no es así. Tienen importancia no solo paisajística, sino que también son importantes para nosotros porque están muy relacionados al agua y necesitamos que se mantengan como están, no hace falta hacer nada. Sí, vos sabés que aquella vez que nosotros estuvimos en La Plata y hablábamos con los vecinos y vecinas de ahí de Berisso, justamente recordábamos ese furor que apareció en algún momento, que fue de a poquito desapareciendo, que tenía que ver con esto de hashtag ley de humedales sí, ley de humedales ya. Bueno, hubo un momento en el que se incentivó esta lucha y hubo un momento en el que de repente empezó a desaparecer así, como quien no quiere la cosa. Y bueno, y esto que vos nos contás tiene mucho que ver con la charla anterior que tuvimos con Jonathan Valdivieso, y es esto del extractivismo urbano, de cementizar todo. Y cuando te escuchábamos hablar, nos mirábamos con Marcela, porque te escuchábamos decir, bueno, esto nos dicen que son pantanos. Claro, es una manera de estigmatizar, de caratular algo para decir, bueno, está ahí porque está, no sirve, mejor hagamos un barrio cerrado
que esto sí que es progreso, y la pregunta que siempre surge en Ecológicamente: ¿viviendas para quiénes? Porque no es un desarrollo y un progreso para todos y todas quienes necesitan un lugar para irse a vivir. Sí, tal cual. O sea, esto no viene a responder un problema de viviendas en Berazategui, porque te lo venden como un lugar a 20 minutos de La Plata, a 30 minutos de Capital, 20 minutos desde Puerto Nizuc hasta Colonia. O sea, ¿para quiénes estas casas que están haciendo, que son con salida desde el Río de la Plata directamente a Uruguay? No son para los vecinos de Berazategui. Vos podés ver los carteles en La Plata o en Capital. Es para gente que no es del barrio y que vienen a habitar en esta zona, en donde en realidad, por un lado, algunas personas tienen desconocimiento y no saben que no está bien estar acá porque había humedales antes. O sea, ellos llegan una vez que ya está todo desmontado y rellenado. Y por otro lado, también falta que los propios vecinos conozcan más y se involucren para poder ponerle un freno. Como decía también antes, bajó mucho la participación ciudadana después de la pandemia, y entonces estamos como otra vez tratando de remontar esa situación, y por eso es que nos vamos a juntar este sábado también, para que todos puedan conocer qué es esto que decimos de los humedales, qué es esta flora y esta fauna que a veces mostramos en las redes, que muchísima gente comparte. Últimamente se hizo viral los últimos videos y las últimas publicaciones que subimos nosotros, y que es online a la realidad y poder verlos nosotros mismos, y cuando hablamos de humedales, hablar de manera situada, no tan abstracto, no tanto de carpinchos, sino como que pasar un poco un nivel más y ver realmente qué es lo que tenemos ahí. Efectivamente, me parece que es muy bueno esto de cuando se plantea una lucha, cuando se plantea la necesidad de, por ejemplo, un humedal, decir a un vecino, a una vecina, bueno, ¿qué es un humedal? Un humedal es el lugar donde vivimos, un lugar que necesitamos para que la biodiversidad siga y para que la vida siga. Porque son especies que se van corriendo, que las van corriendo del lugar, como nos contaban. Yo tomo la referencia de Berizo porque fue muy impactante, porque ella nos contaba lo mismo, que había vecinos y vecinas que no sabían en realidad, primero, que cuál era la función de un humedal, y segundo, que lo que menos sabían era que había que defenderlo porque representaba la vida. Bueno, me parece súper interesante esto, Abril. Sí, además es como que no solo no se conoce a veces las funciones ecosistémicas de los humedales, sino que no se conoce qué es lo que está pasando realmente en Berazategui, porque somos nosotros, las organizaciones socioambientales, las que estamos detrás de las ordenanzas, de las rezonificaciones. Esto no se comenta en ningún lado, entonces es muy importante que conozcan los vecinos que en realidad si se aprobó es porque alguien lo aprobó, entonces hay que ponerle también el nombre y apellido a todas estas cosas que suceden, deliberante, y hay muchos dimes y diretes. Por ejemplo, en Berazategui lo que pasó fue que para que esté ahora un country que se empezó a construir hace poco, que se llama Hudson Lagoon, se hizo una rezonificación. Y eso pasó primero por el Consejo Deliberante a través del intendente. Después se elevó a la provincia y en la provincia lo convalidaron. Ahora ese country es una realidad, pero nosotros queremos frenar lo que va a pasar con este country que se llama Puerto Nizuc, porque tuvimos una audiencia con el Ministerio de Ambiente la semana pasada y ellos me dijeron, no, nosotros no vamos a convalidar este country. Entonces queremos que se mantenga esa palabra, queremos que también se fiscalice, porque estas máquinas a día de hoy siguen trabajando. Entonces está bueno siempre estar contando esto a los vecinos, que se enteren bien qué es lo que pasa, porque si solamente decimos, bueno, ley de humedales, no va a pasar mucho. Pero acá todos los procedimientos, qué pasa a nivel local, qué tiene que pasar a nivel de provincia, y eso es lo que estamos tratando de que llegue a todos lados. Abril, ¿cuándo es que se juntan los vecinos? Nos vamos a juntar el sábado a las 10 de la mañana en la rotonda de la Costanera para hacer una recorrida por la zona que se puede llegar a perder, sí, efectivamente este country, como dice en algunos de los videos publicitarios, quiere llegar hasta el río. O sea, ellos quieren expandir más todavía el country
y en un futuro supuestamente van a vivir 25.000. Así que nosotros realmente lo vemos a esto como un ecocidio, es un peligro no solo para Berazategui, sino también para la reserva de biosfera que está pegada, que es una categoría de UNESCO, y en realidad esta zona debería ser una zona de amortiguación. Así que no puede ser que hayan countries enormes y al lado directamente una reserva de biosfera con el peligro que es eso para la fauna, por ejemplo. Contanos a dónde te pueden seguir, a dónde pueden seguir a los vecinos y vecinas de allá de Hudson para sumarse a la causa o por lo menos para interesarse por lo que está pasando. Sí, nuestra cuenta de Instagram y nuestras redes es Biodiversidad Hudson. Ahí nosotros subimos las fechas de las salidas que hacemos para que todos puedan conocer. También, bueno, hay otra organización que se llama Foro, el Foro del Río de la Plata, que ellos están hace muchos años también tratando las distintas problemáticas de la zona. Y bueno, junto con ellos también hacemos todo lo que tiene que ver con las acciones judiciales. Ellos presentaron en el 2021, por ejemplo, una medida que se les salió recién ahora, una medida cautelar para que frenen las obras en Puerto Nizuc, y otra medida que también salió ahora, un fallo, para frenar el country que se llama El Cano. Imagínate que hace 2 años ese country recién estaban elevando el suelo, ahora ya hay casas. O sea, la justicia también tarda en accionar, pero bueno, por lo menos se supone que se tiene que frenar hasta que no haya una participación pública, es lo que dice el fallo. Así que bueno, tratamos como desde distintos lados, cada uno con lo que puede, con lo que sabe, tratar de llegar a lo que queremos, que es que se preserve la planicie de inundación de Hudson, que es clave también para que nosotros no nos inundemos dentro de unos años, teniendo en cuenta que tenemos el factor de sudestada también, que eso no se habla mucho, pero bueno, nos podemos llegar a inundar todos, como ya sucedió hace muchísimos años, en todo lo que es la zona esta ribereña, en 1940, y bueno, se pronostica que puede volver a suceder. Así que si sumamos todos los factores, estamos en peligro también, ¿no?, de un nuevo desastre ecológico. Así que no solo por los animales, sino también por las inundaciones y todo lo que viene asociado con eso. Bueno, Abril, muy importante esto que terminás de decir. Marcela recién me hacía señas y vamos recordando cosas, y yo recuerdo estas inundaciones muy lejos, en España, y que un amigo que vive en Valencia nos decía, bueno, la zona que está construida para gente con un poder adquisitivo mucho mejor y más grande, nos inundó. ¿Dónde va a parar el agua? Bueno, a los que quedan del otro lado. Y esto que vos decís es muy significativo. Y cuando hablamos de para quién se construye, para qué se construye, bueno, evidentemente se construye para pocos, para pocas, para gente con un poder adquisitivo alto, y todo el resto sufre las consecuencias. No solamente, bien marcaste, la fauna, la migración, sino todo lo que tiene que ver con los desastres ecológicos, con esas lluvias que los humedales están para algo. Bueno, evidentemente toda esa contención no existe, como los árboles, como todo lo que tenemos en la biodiversidad, que para algo está. Evidentemente las consecuencias son mucho más grandes, y después estamos todos viendo en la televisión que están pasando, se inundó tal lugar, qué bárbaro, bueno, nada, llovió mucho, y muchas gracias, Abril. Bueno, gracias a ustedes también por compartir esto, así que los que quieran venir el sábado los esperamos. Siempre tratamos de que la gente pueda ver qué es esto que siempre hablamos en las pantallas, todos los animales que vemos, todos los paisajes, así que es una buena oportunidad para ver cómo funciona un humedal, digamos, en la vida real. Tenemos todo el paisaje ribereño en Hudson, que es un ejemplo de lo que se enseña en los manuales. Arrancamos desde el río, al camalotal, al juncal ribereño, el matorral, pastizal, vamos pasando por todas esas comunidades vegetales, y todo eso es lo que quieren arrasar ahora para construir los campis. O sea, no es solamente esos descampados o esos pantanos, hay distintas cosas que van sucediendo. Vos te vas moviendo 1 kilómetro y va cambiando el paisaje y las especies asociadas. O sea, es una maravilla porque somos muy privilegiados de tener eso tan cerca,
y ni hablar de las especies migratorias, las aves que estamos viendo ahora, que nada, es una locura porque imagínate que ves un ave que hace un mes estaba mirando osos polares en el Ártico. Así que es importantísimo, justamente como se dice, conocer para defender. Así que bueno, los que quieran venir, los esperamos a todos el sábado a las 10 de la mañana. Bueno, Abril, muchísimas gracias por la invitación. Ya te estamos siguiendo en las redes, así que Biodiversidad Hudson, para que te puedas sumar y conocer, y la invitación está hecha. El sábado que viene, a partir de las 10 de la mañana, para conocer y saber qué se defiende. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablábamos recién con Abril, que es de Biodiversidad de la Costa de Hudson. Ella está en una iniciativa que busca dar a conocer la flora, fauna y paisaje ribereño de la localidad, justamente por una venta nada más ni nada menos que de 170 hectáreas de humedales. Bueno, nombrabas Valencia y si no yéndonos tan lejos, hace un tiempo Pablo Varela nos hablaba de todo lo que es la zona de Pilar, Escobar, que se inunda para el lado de Victoria cada vez que llueve o pasa algo. Y las reflexiones que nos invitaba siempre y que nos invita Pablo Varela, que son fantásticas, es esto que ella sintetizó por ahí en una frase. Y es, bueno, son pantanos, son tierras que se inundan, esto es más o menos, es muy barato. ¿Quién lo compra? Cómpralo vos. Después vale muy caro. ¿Quién lo compra? Nadie, solamente vos. Es un negocio muy, muy importante. Hay que ver un poquitito más allá y ella dijo algo muy, pero muy bueno que tiene que ver con tantas charlas que nos ha dado Julián Peñalosa. Esto de conocer para defender. Nosotros tenemos que conocer, saber, ir a buscar en la historia qué es lo que nos pasó, cómo era el terreno, quiénes habitaban esos terrenos y quiénes los habitan y quiénes te dicen esos que están ahí son usurpadores y por qué y para qué te lo dicen. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida, FM 105.9. Me acomodé en la silla como que me iba a levantar, pero en realidad no sé por qué me acomodé así. Enseguida volvemos. Ecológicamente ya tenemos a una invitada de lujo, alguien que nos avisó hace mucho tiempo, atención con el agua, siempre la nombramos, siempre nombramos a Julián Peñalosa, ellos dos, y hablaban de algo que iba a suceder con el agua y decíamos, bueno, pero ¿qué tan lejos? ¿Qué pasará con el agua? Bueno, Silvia Ferreira de Fuera Mecorot está en Ecológicamente, para nosotros es un placer. Bueno, y eso que decíamos es como un subte que va allá por lo bajo, silencioso, ya dejó de ser silencioso porque hay medios que así con mucho cuidado lo nombran. Es un torrente ya, digamos, ya tan silencioso no es, ¿no? Pero bueno, estamos aquí siempre alertando a las comunidades con relación a los problemas que tenemos con el agua, ¿no? Esto que ahora actualmente ya está marchando en su fase final, como son los convenios con esta empresa estatal de aguas de Israel, como es Mecorot. Ya tenemos la mayoría de las provincias que firmaron convenios están en su fase final. Ya han estado en estos últimos meses presentando los planes maestros de agua. Es el caso de Mendoza, es el caso de Catamarca, es el caso de La Rioja. No sabemos mucho, pero entendemos que en eso anda también San Juan, salvo las últimas provincias que firmaron en el 2024, ya con la actual gestión, con el cambio de gobierno, como es el caso de Chubut, de Jujuy y de Neuquén. Todas las otras que firmaron en el 2022 por iniciativa de aquel momento del ministro del Interior, Guado de Pedro, ya están en su fase final, ¿no? Y bueno, y se van a empezar a sentir ya las intervenciones de esta empresa en políticas concretas, ¿no? Tiene que ver con el aumento de la tarifa del agua, tiene que ver con todo el recambio tecnológico de los sistemas de riego, lógicamente favoreciendo a quienes tienen más recursos para poder modificar toda esa tecnología que, oh casualidad, también hay muchas empresas israelíes que llevan adelante estos emprendimientos. Acá en Argentina hay una empresa en Mendoza, está Netafim también, que es una empresa histórica, al igual que Mecorot israelí, que hace todos estos sistemas de riego. Y bueno, y eso es lo que ya está en marcha, ¿no es cierto? Y en estos últimos días se le suma, digamos, a toda esta denuncia de lo que viene haciendo la empresa Mecorot, que también está presente en AISA,
nos olvidamos de contar que también tiene un contrato firmado para asesorar en la gestión ahora, justamente que se está por privatizar. Y le viene de perillas todos los consejos de Mecorot, este tema que siempre la empresa recomienda, el tema este de aumentar la tarifa, de cortar los servicios a quienes no pagan la boleta. Hoy eso no es así, el agua es un derecho humano, está establecido en el marco regulatorio que derogó, que modificó el gobierno de Milei. Y bueno, esta empresa asesoró y ahora ya está en carpeta para ser privatizada. A todas estas amenazas que estamos presenciando se le suma en estas últimas semanas la certeza que estableció el gobierno de Milei de modificar la ley de glaciares. Esta ley que es una ley protectora, como en ningún otro país del mundo hay una ley de glaciares. Nosotros que estamos atravesados de norte a sur por la cordillera, compartimos con Chile esta cordillera hermosa que nos provee de agua a la mitad del territorio, porque nosotros acá en Buenos Aires estamos pegaditos al Paraná, pegaditos a la a la cuenca del Plata, y nos parece que nos sobra el agua, pero la mitad del país no tiene agua, y el agua que tiene la tiene gracias a los glaciares. Y esta ley le puso esa protección, fue una ley increíble. Yo siempre digo, es la única ley que ha sido votada tantas veces en la historia de nuestro país, porque fue una ley vetada. Después de nuevo se intentó ratificar la ley que en aquel momento vetó Cristina Fernández de Kirchner. No alcanzó el veto, entonces tuvo que empezar todo el proceso de nuevo. No alcanzó para echar atrás el veto, pero fue votada en ese año, en el 2008, cuando fue aprobada por primera vez. Tardó 2 años en conquistarse esa nueva ley, con mucho esfuerzo, con mucha movilización. Tardó después otros 2 años, otros años más para que se cumpla, porque las mineras presentaron un recurso en la justicia para declararla inconstitucional. Y sin embargo la Corte ratificó la constitucionalidad, y ahora este gobierno de nuevo quiere modificar eso que tanto costó, ¿no? Para todas las comunidades de la cordillera. Así que ahora hay una coordinadora que se constituyó en los últimos días, articulándose en todos los territorios, y eso es una esperanza que nos da, ¿no? Saber que la defensa del agua es una de las luchas más enraizadas en nuestro país, a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio. Así que rápidamente está constituida ya la coordinadora, la ley de glaciares no se toca, y ahora tuvimos una reunión, ya acordamos el 4 de diciembre hacer la primera acción en todo el territorio, y ahora el próximo jueves nos volvemos a juntar de manera virtual, todo el mundo invitado, para quienes que quieran sumar, a las 18:30 horas, para ver cómo vamos dando los próximos pasos. Yo estaba mirando en la agenda, 4 de diciembre, jueves. Uh-huh. Como todos los 4, digamos, como los atlanticazos. Nos enseñó Esquel, porque de ahí viene todos los 4, ¿no? El atlanticazo, también un poco replicando esta histórica movida de Esquel, del no a la mina, que todos los 4 se manifiesta ahí para decir presente desde aquel plebiscito del 2003, ¿no? Y todas las comunidades costeras tomaron esa fecha como una fecha emblemática para continuar la lucha en defensa de lo que nos corresponde, lo que es nuestro, y bueno, y replicando también esa fecha, que es un ejemplo de dignidad y de lucha, vamos a hacer en todo el territorio este primer pasito, el bautismo de esta campaña, para poder también ir alertando al resto de los sectores de la sociedad que no nos puede ser indiferente si esta ley se modifica. Yo te comentaba fuera del aire que hoy republicamos, con toda esta situación que se está dando con la ley de glaciares, una charla que tuvimos no hace mucho, creo que fue marzo, abril, hace muy poquito. No, septiembre, creo que fue en septiembre, con Romina Pesalachia, porque hablamos un par de sábados no seguidos, pero con muy poquitito tiempo de diferencia. Y ella nos decía que Catamarca está llena de glaciares. Hay un inventario prácticamente que indica como que hay más de 600 glaciares. No sé si eran 691, tengo que mirar otra vez la publicación. Y nos habla de la importancia, esto que sugerís vos y que decís vos, que está comprobado, que es la importancia de los glaciares a la hora de tener agua en algunos lugares.
Y lo vinculo con una charla que tuvimos con Federico Soria y con Marcelo Romano de Mendoza, de Uspallata. Y nos decían, nosotros acá no sobre el agua. Yo tengo una anotación, y va todo junto, porque todo tiene que ver con el agua. Tengo una anotación en uno de los papeles de trabajo del programa del 2022, que me anoté, atención con la crisis hídrica en Mendoza, 2022. Y hablábamos hace un ratito de cómo pasa el tiempo, y hablábamos con alguien fuera del aire, fuera de la radio, cuando estaba llegando acá, hablábamos cómo pasa el tiempo. 2022 crisis hídrica. Imaginémonos cuál es la situación hoy. Y hoy tenemos un montón de provincias con graves problemas de agua. En San Juan, por ejemplo, nosotros tenemos todas las localidades del suroeste sanjuanino, que se proveen de agua a través de camiones cisternas, ¿no? Porque ahí hay una demanda muy fuerte de un montón de localidades. Ahí están las asambleas de agüita pura de la capital. El otro día estuvieron, incluso se acercaron a la municipalidad de Valle Fértil, otra localidad, en donde las empresas que se asientan ahí, sabiendo de la crisis hídrica, echan mano a esas tecnologías nuevas de hacer los rompe tormentas, las bombas de azufre, bueno, un montón de tecnologías. Ahí también está Mecorot, porque lógicamente ella ofrece todo el combo de lo que implica la gestión del agua y el manejo del agua, y todas esas tecnologías que en definitiva intervienen en el clima y modifican a la población, ¿no? Porque los cultivos que se realizan en las zonas donde el agua es escasa, lógicamente tienen muchas dificultades para poder llevarse adelante con la misma lógica del monocultivo, del uso intensivo. Y si encima en esas provincias amplían la frontera minera, imagínate qué es lo que le quedan para las poblaciones, ¿no es cierto? No es solamente Mendoza, lo tenemos también en La Rioja. Ahí hay compañeras, el otro día en la campaña nos comentaban, en La Rioja hubo un caso muy emblemático hace unos meses atrás, porque había una fábrica, una empresa de pistacho, que está tan de moda, ¿no? Ahora en Palermo te ofrecen... Y bueno, el pistacho hace un uso muy intensivo del agua. Y esa misma empresa que corrieron en San Blas, en la localidad, ahora está en Belén, en Catamarca. Les recibieron con los brazos abiertos después de que fueron desplazados de La Rioja justamente por no haber presentado el estudio de impacto ambiental de lo que implicaba ese uso intensivo del agua. Y son esas empresas las que hoy están en esos lugares donde el agua es un bien escaso y muy preciado, y la megaminería justamente viene a poner tensión sobre toda esta situación que ya es crítica, ¿no? Entonces es la frazada corta en todas las actividades de la cordillera. ¿Sabes que yo te escuchaba recién y yo digo, no solamente los estudios de impactos ambientales, sino el ciudadana que dice, bueno, viene esta empresa porque todas ofrecen puestos de trabajo y ofrecen muchas cosas. Y teniendo en cuenta que la mayoría de estas empresas extractivistas utilizan el agua. Digo, como ciudadana, en ningún momento pasa esto por la cabeza hablo de la mayoría que está en otra cosa y que dice, bueno, vienen para invertir, vienen por esta lluvia de inversiones que se prometen siempre. Nadie piensa qué va a pasar cuando esta empresa no tenga más agua. Claro, yo creo que el tema este nos atraviesa desde el punto de vista de la democracia, ¿no es cierto? Porque tiene que ver cuáles son los dispositivos que tenemos como pueblo, ¿no es cierto? Como para poder llevar adelante este tipo de decisiones, ¿no? Porque vos decís, bueno, está la evaluación de impacto ambiental, están las audiencias públicas, pero son herramientas que lógicamente a partir de toda esta experiencia que hemos hecho en la democracia y con el avance del extractivismo, hasta dónde estas herramientas hoy son herramientas idóneas para poder tener una decisión responsable
incluso para los propios gobiernos que quieren llevar adelante decisiones responsables. Las audiencias públicas en estos lugares en donde la democracia tiene mucha debilidad, porque eso también hay que decirlo, donde avanza el extractivismo, avanza también con mucha complicidad, con mucha corrupción, con mucha pase de sobres para, imagínense que son grandes empresas que se tienen que negociar con intendentes que tienen 5.000, 3.000 habitantes de esas localidades, hasta dónde realmente se puede plantar y decir, bueno, no, yo te voy a poner condiciones y yo te voy a decir qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no. Entonces, tiene que ver eso, ¿no? Los debates que se tienen que dar, nosotros siempre insistimos con el tema del acceso a la información, de la participación, de la participación en las decisiones, y no son eslogans, sino que tienen que ver realmente de cómo la democracia se tiene que fortalecer y las luchas tienen que tener un lugar protagónico para quienes en definitiva están viviendo en esas comunidades y son quienes tienen sobre sus espaldas las consecuencias de todas estas malas decisiones, ¿no es cierto? Sí, y vos hablabas de la debilidad o las debilidades que presentan las gobernaciones, que presentan las personas que tienen la responsabilidad de llevar a su cargo 3.000 personas, 4.000 o más en algunas situaciones. Y nosotros hace un tiempo vimos, hace muy poquito, ahora lo estaba buscando en internet, Las maldiciones de Sbaraglia. No da el nombre de la provincia, pero habla sobre la disputa del agua. Y bueno, no la voy a spoilear, pero justamente la decisión que se toma es una decisión que podríamos decir, bueno, es positiva para el pueblo. Sí, pero en realidad se toma por intereses también. O sea, en definitiva, lo que te muestra es un abanico de diferentes intereses, es vos conmigo, nosotros dos contra este con... Pero en definitiva, el beneficio es esto de, bueno, vamos a dar agua a todo el mundo, que todo el mundo tenga acceso porque es un derecho humano, está declarado. eh, eh, y vos decís, bueno, yo siempre me viene también a recuerdo el 2020, cuando nos aconsejaban lavarnos las manos con el agua. No pares de lavarte las manos para evitar contagiarte. Yo digo, si ahora tuviéramos un 2020 con la crisis hídrica que hay, yo digo, estamos en problemas y si seguimos avanzando, Dios nos guarde de otra pandemia y tener que recurrir al agua, porque en aquel momento quizás nos van a pasar con una botellita y nos van a decir, bueno, ¿te querés lavar las manos? Te sale tanto. No estamos muy lejos de No eso. estamos muy lejos, yo creo que de todos modos lo correcto sería nosotros por lo pronto en la campaña, en Fuera Mecorot y también en todas las luchas en defensa del agua, o sea, tenemos bien en claro que no vamos a esperar a quedarnos con la última gota. Y eso es lo que es el motor que mueve todas estas luchas. Y que gracias a Dios, a pesar de todas las persecuciones, a pesar de la criminalización, bueno, vos hablabas de Federico Soria, ¿no? En Mendoza, este año, todas las semanas luchando en la calle. Primero por las audiencias públicas contra el proyecto Minero San Jorge, que dicho sea de paso, ahora el miércoles finalmente la legislatura va a tratar el proyecto para darle o no aprobación, ¿no? Y hay una convocatoria muy fuerte por parte de todas las asambleas de esa provincia para convocar ese miércoles. Pero en Mendoza, por ejemplo, ¿cuántos detenidos tuvo en este año? ¿No? Y aún así lo tenés al pueblo en la calle. En el caso de la Patagonia, ¿cuántos detenidos, cuántas comunidades han sido tildadas de terroristas que están hoy con procesos iniciados, muchos con órdenes de detención? En el norte, ¿cuántas comunidades han sido desalojadas? Ya ahora todos los días nos llega una familia en un territorio que históricamente de ocupación ancestral y todavía siguen llegándole las órdenes de desalojo por parte del gobierno, ¿no? De Jujuy, que no tiene ningún problema en vendérselo al mejor postor a territorios que han sido de las comunidades de toda la vida. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta de que esta lucha que atraviesa todos los territorios, que tiene que ver con la vida, es una lucha muy fuerte que no va a parar y está a la altura, ¿no? También de las decisiones de los gobiernos de avanzar a trocha y mocha, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poco nos lleva a tener un poco de esperanza
porque nosotros sabemos que es una de las luchas más fuertes que hemos tenido históricamente en nuestro país, ¿no? Y que tiene actores muy diversos, desde pueblos originarios. Vos estabas hablando aquí con la gente que está ahí en los humedales de la costa sur, del conurbano, distintos actores, ¿no? Distintos escenarios, pero la misma fortaleza de defender la vida, ¿no? Fortaleza que tuvo la gente y que fue reflejada en HAM, Historia del Agua en Mendoza, y ahora lo tenemos en línea a Bernardo Blanco. Me están haciendo desesperadamente señas, me pusieron un cartelito, me mostraron así el cartelito, pero daba justo esto como intro. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va, queridos? ¿Cómo va todo? Qué lindo escucharte, muchas gracias por tomarte este tiempo. Estamos acá con Silvia Ferreira de Fuera Mecorot y yo no la quería interrumpir en la operación técnica, no paraban de hacerme señas, ya lo tenemos en línea, me mostraron un cartelito muy grande, mirá que lo veías, claro, pero valía la pena porque justo, viste, la intro se hizo sola. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está la proyección de HAM? Y bueno, ¿cómo está esta lucha y recuperar esa efervescencia? Esto que nos decía Silvia. Bueno, tiene mucho que ver con lo que estaban hablando, ¿no es cierto? O sea, y para el público que no conoce el documental, trata sobre principalmente un hecho que sucedió en 2019 acá en la provincia, que es el levantamiento popular más grande de la historia de la provincia, por una cuestión ambiental, que tuvo que ver con la defensa de la ley 7722, que es la ley que protege el agua de la provincia de los efectos nocivos de la megaminería, ¿cierto? Acá en Mendoza, bueno, se cuenta un poco esta situación en la película. Ustedes saben, el agua que nosotros consumimos y con la que regamos nuestros cultivos proviene del deshielo, no viene de la lluvia, se desvía por canales, por acequias, hasta llegar a cada cosita verde que está en la provincia está regada, así que hay una, digamos, escasez de agua por cómo es el territorio, más allá de la crisis hídrica en la que nos encontramos actualmente. Y bueno, en ese marco se sanciona la ley 7722 en 2007 con mucha gente en la calle reclamando una ley que proteja el agua de los efectos nocivos de la minería. Se consigue. En 2011 intenta entrar Minera San Jorge burlando la ley de alguna manera, porque la ley prohíbe expresamente 3 sustancias tóxicas: cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y dice otras sustancias tóxicas similares. Y bueno, San Jorge va a operar con Santato, entonces, como por no estar expresamente mencionada en la ley, bueno, quieren hacerlo igual. Se sacó a Minera San Jorge en 2011 de Mendoza. La legislatura termina rechazando por unanimidad el proyecto de declaración de impacto ambiental, la DIA, como se conoce. En 2015 la Corte Suprema de la provincia la declara constitucional, también con mucha gente en la calle. En 2019 el gobernador Suárez deroga la ley 7722 y la recuperamos en 10 días, que es básicamente lo que cuenta la película. Y ahora, en 2025, nos encontramos otra vez discutiendo de nuevo el mismo tema, y esta misma Minera San Jorge, con la misma declaración de impacto ambiental un poco modificada para peor, otra vez en la legislatura. Y bueno, un poco el diagnóstico que yo hago como militante es, Cornejo tiene un avance sobre las instituciones muy grande que no ha tenido ningún otro gobernador en la provincia, y van a aprobar, la van a aprobar en diputados el miércoles y después quizás la otra semana en senadores. Y la única manera de frenarlo es saliendo a la calle como lo hicimos en 2019, y esperemos que así sea.
Así que seguramente van a estar llegando noticias para allá de grandes manifestaciones, más detenidos, que hemos tenido 5 detenidos este año, 2 de los cuales, Fede Soria, que lo mencionaban, y Mauri Cornejo, el Cornejo bueno, vamos a decir, enfrentan cargos por 18 años, para ir 18 años de prisión. Se los acusa de pertenecer a una organización para la coerción ideológica mediante la fuerza y el temor por pertenecer a la asamblea de Uspallata. Eso no se aplicaba desde la dictadura acá en Mendoza. Y eso, por eso se llevaron a los montoneros, por ejemplo. Y después han sido detenidos en marchas, que se los acusa de romper las bicicletas de los vicepolicías, ¿viste? Son cosas menores, pero bueno, están en esa. Todas las marchas se quieren llevar a alguien. Está áspero. Sí, vale agregar que Federico Soria nos contó al aire que perdió su trabajo también, entre otras cosas. Sí. Digamos que hacen el combo completo, y yo lo linkeo con este artículo que vos nos mencionás ahora, nos has mencionado también este artículo en otra oportunidad, y esto de estigmatizar, criminalizar las luchas, y bueno, no hace muchos días hemos charlado con Martín Turnes por el agrónomo y la sociedad rural, diciendo que adoctrinan y que maltrataron a los niños, niñas, alumnos, alumnas que quisieron exponer o expresar algo diferente de lo que decía una ficción. Porque yo la vi y aprovecho la oportunidad para decirlo, no dice nada, es una ficción. Sin embargo, la sociedad rural utilizó la palabra adoctrinamiento. Allá en Mendoza, Sí. mucho más grave, un artículo que no se usaba desde la dictadura militar, pero digo, esto de, yo te digo, vos estás contaminando, como empresa estás contaminando el agua, entonces paso a ser un criminal. Es algo que tenemos que despertarnos porque es muy grave. Sí, mirá, son muchas cosas. Por ejemplo, en 2019, cuando nosotros conseguimos la ley 7722, de pronto algunos periodistas empezaron a mencionar la palabra ecoterrorista, que éramos ecoterroristas. Y ahora los compañeros nos acusan de terroristas, ya formalmente. ¿No es cierto? Vos hablabas del tema laboral, ¿no es cierto? Bueno, al Fede lo despidieron, tuvo un acoso, después muchos de los que nos vinculamos, viste, se te terminan cortando los canales laborales, pero mucho más evidente es, por ejemplo, en Mendoza, para los docentes, Cornejo quiere aplicar ahora ficha limpia. Me contaba mi vieja, viste, que eso pasaba acá, mi viejo fue director, le llegaron esas listas. Bastante cercana, ¿viste? Hay varios puntos de contacto entre esa época y esta época, ¿viste? Y me parece que hay capitales también que estaban detrás en aquella época y de esta época también. Sí, sí, hay demasiadas casualidades y discursos que se parecen muchísimo como para pensar justamente que son casualidades. La verdad que me parece que es fundamental porque a veces, por lo menos a mí, como comunicador, pero más como ciudadano, me pasa que es como que las situaciones te abruman. Bueno, es tratar de despejar un poquitito para entender por dónde va la lucha y qué es lo que se puede llegar a escapar mientras te van tratando de entretener con cosas que suceden. Esto es como la persona que necesita comer. Tiene una urgencia, como nos ha dicho en más de una oportunidad Sergio Val, tiene una urgencia, tiene que comer. Bueno, me parece que ellos van poniendo, van creando, van inventando urgencias con realidades, con causas, con estigmatización, con criminalización, judicializando a las personas. Pero bueno, es como que mientras tanto el objetivo, el super objetivo, como se diría en teatro, lo tienen muy claro, saben que lo van a lograr. Sí, sí, es muy loco porque ellos laburan mucho, ¿viste? Laburan mucho. Después de 2019, que nosotros ganamos abrumadoramente en la calle,
siguieron laburando, llegaron a la Corte Suprema de la Nación con Minera San Jorge, y la Corte Suprema de la Nación dice, por ejemplo, que la ley es constitucional, excepto esa frase y otras sustancias tóxicas similares. Y eso es lo que de eso se agarra ahora San Jorge para decir que cumple con la ley, ¿no es cierto? Y todo el tiempo, viste, avanzando, todo el tiempo avanzando. Pero bueno, viste, volviendo a la película que está liberada en YouTube, la película termina con una frase con la que arranca. Que al principio de la peli hay una chica que cuando se sanciona la ley 7722-2007, dice con mucha claridad, la lucha recién comienza, hay que seguirla. Entonces, a mí me pareció eso muy maravilloso, esa lucidez en ese momento, porque después volvieron en 2011, en 2015, en 2019, y entonces yo decidí poner la frase esa de nuevo al final. Y bueno, hay dos cosas que se me vienen con respecto a esto. Una cosa es decirlo y otra cosa es que vuelvan posta, como volvieron ahora, ¿viste? Porque uno puede decir sí, van a volver, siempre van a volver, pero bueno, volvieron, están acá, otra vez hay que salir a la calle. Y otra cosa es, la cordillera no se va a meter para adentro de nuevo. Y mientras la cordillera está ahí, así que algunas veces me dijeron, saliendo de la película, me dicen, la lucha no continúa, es continua, ¿viste? Y me parece que hay algo bastante cierto en eso, ¿viste? Así es, y cuando yo recién mientras vos nos contabas todo esto, esa frase que es fantástica y esta reflexión de aquella persona, me tomaba el tiempito para buscar, porque por ahí cuando la Corte Suprema dice que es anticonstitucional una frase, cuando yo voy a buscar el artículo 41 de la Constitución Nacional, no sé si sigue vigente. Le pregunto a Silvia Ferreira, no, por las dudas, digo, porque capaz que alguien me dice, no, bruto. En las letras, por lo menos. Dice, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. O sea, me parece como algo raro que la Corte Suprema de una provincia diga algo que contradice la Constitución Nacional. Lo leí y pregunté, porque digo, capaz que yo soy tan bruto, ¿viste? Que alguien me dice, no, querido, eso no existe más, la Constitución Nacional, que no lo quiero decir porque no vaya a ser que diga, bueno... Mirá, que capaz que es medio predictorio eso que vos estás diciendo. Sí, porque esta gente va por más. Bueno, Bernardo, te agradecemos mucho este tiempo, te agradecemos mucho sobre todo por tener colgada a disposición de la gente HAM, que es Historia del Agua en Mendoza, porque me parece que necesitamos verla, y todo esto que decía Silvia hace un ratito y que comentabas vos. Esta persecución también tiene que ver con esto. Che, no vayan a ver muchas HAM, porque se van a dar cuenta que si la gente se autoconvoca y sale... y dejamos un poquitito las banderas políticas de lado y salimos todos en defensa de una situación, se complica. Me parece que también por ahí va. Así que tenerla para que todo el mundo la pueda proyectar, invitamos a que te sumes, a vos que nos seguís, que nos escuchás, que nos vas a escuchar, a vos que seguís afuera Mecorot, a vos que seguís a Bernardo Blanco con HAM. Bueno, que todo el mundo vea, porque es fundamental, sobre todo en estos días, como nos contabas vos recién. Sí, bueno, así que mira, aprovecho para comentarte que la peli no solamente está disponible en YouTube, sino que está disponible para libre descarga también. ¿Viste? Porque hay algo que a mí me parece que a esta gente le molesta más que nos juntemos a ver la película que la película exista, ¿viste? Entonces... está bueno verla en YouTube, pero está bueno también descargarla y hacer una ranchadita, ¿viste? Por más mínima que sea. O si de última pinta
abrir una biblioteca popular o una radio o algo y hacer una proyección y ganar unos manguitos vendiendo bebidas y comidas, está buenísimo también, porque está buenísima la ranchadita. Así que la peli está libre para descarga, y está libre para descarga también todos los crudos de la película, que son más de 23.000 archivos, porque es una peli realizada con archivos. Y vos sabés que hay mucha gente que entra al archivo y hace cosas con el archivo, es re loco eso, pero hay un montón de producción ya a partir de ese archivo, eso está buenísimo. Así que bueno, ahí está, para los links están colgados en nuestras redes sociales, así que ahí pueden entrar y entretenerse. Bueno, ya está la invitación hecha, y te agradecemos nuevamente el tiempo, la charla, la lucha, la película, el documental. Bueno. Te agradecemos por todo lo que haces por el agua. Gracias a ustedes. Estamos hablando pronto. Claro que sí. Un abrazo muy grande. Abrazo. Chao. Hablábamos recién con Bernardo Blanco, el director de la película, del documental HAM, Historia del Agua en el Mendoza. Es emocionante, y nosotros lo hablamos con Marce. Antes de venir acá a la radio decíamos, él lo tiene ahí colgado para que vos te lo puedas descargar, mirar. Una herramienta re útil, ¿no? Que todos los necesitamos, porque estamos pasando y somos atravesadas, como decías vos, Silvia, por esta situación. Está muy bueno esto de las herramientas que se usan, que se pueden usar, que de quienes los realizadores, los artistas, las artistas ponen a disposición, no solamente para una cuestión de concientización, sino que para la construcción de todos estos procesos, ¿no? Eso es muy importante. Una cosita muy cortita, esta semana se presentó en Río Negro una historieta sobre el agua de Río Negro. El gremio docente de tierra de Río Negro realizó una historieta con Chelo Candia, un dibujante, un grosso, un artista excelente, todo un material de trabajo para desarrollar, una técnica, materiales sobre el agua en Río Negro. Y nos mencionan a Mecorot, mencionan las luchas contra la megaminería, lo del Atlanticazo. En material es una historieta que está hecho en formato historieta para trabajar en clase con materiales pedagógicos para poder llevar adelante. La tienen en la página UNTER, UNTER, que es la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Está disponible para libre descarga, muy buen material, la hicieron las docentes, hay un grupo ahí de Chico Méndez, se llama el grupo de docentes que desarrollan todas estrategias y herramientas en materia ambiental. Gracias, Silvia, productora general de Ecológicamente, perdón. A partir de... La productora me mira como dice, escándalo. Bueno, después hablaremos. Pero no, es fundamental. Esto de poner al servicio de la gente y decir, che, yo milito esto. Bueno, lo comparto. Es como una vez nos decía Mayra, ¿te acordás? Marcela miró acá la operación Mayra en el tipográfico, aquel encuentro hermoso en el que ella nos decía, bueno, los saberes se comparten, eso lo aprendemos de los pueblos originarios, de esa sabiduría se comparte y no se escatima, no se guarda, porque ¿para qué me voy a guardar algo que puedo compartir con vos? Ecológicamente en Radio Parque Vida, FM 105.9. Vuela libertad, la verdadera libertad, esa que se siente, que se transita. Nos invitaba a Manu Chao con su canción Vecinos en el Mar. Y ahora sí le voy a hacer caso, Silvia, porque si no, hoy va a haber lío después del programa. Ya tenemos la comunicación telefónica con una amiga de la casa, Carla Wichman, hablando de las salmoneras, hablando de esto de, de qué producimos, para quiénes producimos. Bueno, en definitiva esto de... creamos puestos de trabajo y todo el mundo diciendo sí. ¿Qué pasa el después? Hola, ¿cómo estás, Carlita? Hola, Willy, ¿cómo estás? ¿Cómo están por ahí? Yo te dije Carlita como si estuviera fuera del aire, pero bueno. Estamos como fuera del aire. ¿Cómo andás? Bien, estamos acá en estado de alerta en Tierra del Fuego por esta referencia que hiciste a la salmonera, justamente. Entre tantos otros problemas con el extractivismo que tenemos en el archipiélago,
hoy estamos con esta amenaza a la ley 1355 que prohíbe la salmonicultura en la provincia y que muchos legisladores, empresarios y corporaciones quieren modificar. Sí, una cosa que a mí me impactó mucho fue cuando hablamos, creo que vos también estuviste en algunas comunicaciones con nosotros, era esto de querer comparar todo el tiempo lo que había sucedido en Chile, teniendo en cuenta que había diferencia territorial, ¿no? No solamente la diferencia territorial, sino que el impacto que generan las salmoneras es un impacto que ya está más que comprobado. Y esto de la vuelta, recién hablábamos con Bernardo Blanco y él decía y hacía referencia a una frase final en el documental HAM, Historia del Agua en Mendoza, y esto de las salmoneras que vuelven y que también en la otra oportunidad que hablamos yo hacía mención. Claro, yo creo que es un proceso que se está dando de manera generalizada, en donde todas aquellas leyes, victorias, logros que hemos conseguido con la lucha, con los cuerpos en la calle, hoy están en un grave riesgo, ¿no? Hablaron con Bernardo, sabemos bien cuál es la situación de Mendoza, los compañeros en Chubut también, los compañeros de Río Negro en las grutas, todos los territorios vienen sufriendo como modificaciones en sus legislaciones que para mí nos dan la pauta de dos cosas. Uno, que ninguna ley se sostiene sin una comunidad consciente de lo que es esa ley. Porque convengamos que si hoy la 1355 todavía no pudo ser modificada en Tierra del Fuego es porque estamos organizados y resistiendo en las calles, en las escuelas, en las radios, en los diferentes espacios, comunidades, con los pueblos originarios, con los trabajadores, con los vecinos, con las vecinas. Digo, hay como todo un entramado de diferentes personas conscientes de la importancia de cuidar el territorio y la comunidad que están resistiendo este avance de este modelo de saqueo. Y la otra, que las leyes, muchas veces, y lo estamos viendo ahora que vivimos por decreto, son decisiones de un grupo de personas a las que les hemos dado ese mandato en las urnas, pero no se acaba ahí nuestra responsabilidad social, cívica, política. O sea, con ir a votar no se resuelve. Yo hace unos días tuve una conversación con un asesor de un legislador, bastante nefasta esa conversación, pero entre las cosas que decía era, bueno, si los legisladores modifican la 1355, me dice, en las próximas elecciones lo castigarán con el voto. Entonces yo le contesté, ¿sabés que eso no es cierto? Porque el voto en realidad no está diciendo nada últimamente de la realidad de los territorios. Entonces yo creo que tenemos que insistir en la organización social, colectiva, en la construcción de abajo hacia arriba, ¿no? Para justamente poder salir de este tremendo, cruel y ayer escuchaba a otras compañeras en defensa de la ley de discapacidad que hablaban, eso parece otro tema, pero es todo lo mismo, ¿no? Esta crueldad pornográfica que estamos viviendo. Entonces me parece que lo que contabas Bernardo, lo que está pasando ahora, mismo la ley de glaciares, que está nuevamente en riesgo y que también aprovecho para avisarles que ya nos estamos organizando en una campaña plurinacional para defender la ley de glaciares. Bueno, todo esto requiere nuestros cuerpos en la calle y nuestra construcción en comunidad. Absolutamente. Recién decías esta conversación que tenías con este representante del pueblo y él te decía, bueno, cuando viene el momento del voto, ahí decidís y le decís al otro, che, no hiciste lo que yo te tenía pensado al momento de votarte. Pero mientras tanto pasaron situaciones y se arruinaron las economías regionales y la salud de la gente y el agua y la contaminación existe. O sea, es como recontra simplista esto de
voy a decir algo y me hago cargo porque lo siento yo como ciudadano, de tomarnos demasiado por tontitos, por decir, vos no entendés nada, bueno, vota bien la próxima vez. ¿Qué es votar bien si yo cuando voto no haces lo que tenés que hacer? Porque es más que evidente que nadie que va a votar para que le arruinen la salud, para que lo contaminen, que le envenenen los alimentos, para que hagan negocios, para que haya cada vez más gente en la calle, para viajar cada vez peor, para que cementicen los humedales. O sea, nadie vota para eso. Es muy absolutamente, nadie vota para eso. Y además, lo que dijiste de que nos tratan nos subestiman. Están subestimando de una manera brutal a toda la población. Y también creo que hay como hay tantos asuntos y problemas y nos están dando por tantos lados que estamos como algunas personas, algunos compañeros, compañeras o vecinos, vecinas están paralizados. Uno no sabe para qué lado agarrar, porque parece que es imposible salir de esto. Pero bueno, insisto, o sea, recordemos el Chubutazo, recordemos ahora mismo lo que está pasando con esta ley, que si no la modifican, o sea, hace más de un año que la quieren modificar y no están pudiendo. No significa que no vayan a hacerlo, y si lo hacen seguiremos en las calles. Pero lo cierto es que la resistencia y luchar sirve, luchar tiene su efecto. Por eso tenemos una ley por el aborto, por eso tenemos una ley de matrimonio igualitario, por eso tenemos un montón de la ley de glaciares, la ley, o sea, digo, esta propia ley, la 1355, su genealogía es desde la resistencia y las movilizaciones y la construcción en comunidad de lo que queremos para este territorio. Entonces, creo que contrario a lo que parece o lo que sucede, que es como que bueno, no sirve para nada, todo está muy mal, no, todo no está peor porque estamos luchando, ¿no? De alguna forma. Absolutamente. Bueno, contanos, hacenos un cronograma, una agenda, esa agenda que necesitamos saber y no la agenda que manejan la mayoría, pero bueno, vamos por la agenda que se necesita, para saber cuáles son las actividades de acá a los próximos días. Bueno, en realidad nosotros ahora, como te mencionaba, estamos en estado de alerta, básicamente porque la semana pasada se reunió la legislatura en la provincia de Tierra del Fuego para tratar el proyecto que busca modificar la ley 1355 que prohíbe la salmonicultura. Lo que sucedió fue que los legisladores levantaron la sesión, no sesionaron, porque se levantó porque en ese momento nos informan que era porque había problemas con los empleados de la legislatura por un conflicto gremial y salarial. Entonces que los empleados de la legislatura se habían organizado y estaban de paro, entonces no iban a poder desarrollarse, la sesión. Pero luego termina saliendo gente, empleados de la legislatura, a declarar que eso no era cierto, que ellos estaban en asamblea, no de paro. Y que lo que sucedió fue una maniobra de parte de la presidencia de la legislatura y de otros legisladores vinculados con este proyecto de la salmonicultura, que como no tenían los votos para que se apruebe la modificación, hicieron este acting de que se suspendía por problemas gremiales. A esto oigo que nos subestiman todo el tiempo, ¿no? Lo que está pasando en Tierra del Fuego con relación a esta ley es muy grave en términos democráticos, en términos de política y de representatividad, en términos incluso constitucionales, más allá de que modificar la 1355 implica una regresión en materia ambiental y eso es inconstitucional y incumple con los acuerdos internacionales a los que adhiere la Argentina. Se han dado desde que se intenta modificar esta ley hasta el presente tantas irregularidades. Para empezar, un dictamen de comisión de la legislatura hecho por una minoría a espaldas del pueblo, se ha ocultado información, se ha generado en paralelo en áreas de la administración pública, como en el Consejo Provincial de Medio Ambiente, un vacío a la hora de tener que dictaminar con relación a esta ley. Y hay muchas irregularidades que se están dando y que están mostrando que es mucho más fuerte el poder de las corporaciones y los intereses
económicos de un grupo de corporaciones y de los políticos que están asociados a eso, que el deber y la ética política y de representatividad de quienes están hoy ocupando esos cargos, ¿no? De funcionarios y de representantes, lo cual es gravísimo. Es gravísimo y es un poco como lo que está pasando en otros ámbitos de este país. Vuelvo a la ley de discapacidad, porque hemos visto como un montón de irregularidades, incluso que alcanzan al Poder Judicial, que alcanzan, o sea, como todo se va acomodando para que estas decisiones de estas personas se expresen en la realidad de los territorios y de los cuerpos a cualquier precio. Eso es lo que a mí me genera como más preocupación. No hay ya más, no se respeta ninguna norma, no solo las leyes, la 1355, sino que ningún acto de procedimiento legislativo, incluso en los principios federales, ¿no? Porque acá en Tierra del Fuego lo que sucede es que el Ejecutivo Nacional de Javier Milei está presionando para que se instale la salmonicultura. El gobernador de la provincia, que es Gustavo Melella, que es de la oposición, mete un proyecto en la legislatura provincial para hacer lugar a esa presión de Javier Milei y su equipo. Su equipo, que a su vez está compuesto por Caputo, que Caputo tiene acá en Tierra del Fuego, junto con su familia, una de las fábricas que a fin de año va a echar un montón de personas y que viene hace años extorsionando y generando como condiciones de precarización laboral y de doctrina de shock, ¿no? En quienes están atados al trabajo de las fábricas y que luego de que termine este año van a quedar en una condición de absoluta vulnerabilidad. Entonces, el Ejecutivo Provincial presiona a un Ejecutivo, Nacional presiona a un Ejecutivo Provincial. El Ejecutivo Provincial de un partido opuesto agacha la cabeza y mete en la legislatura de la provincia un proyecto de ley que los legisladores apoyan porque son del oficialismo provincial. Digo, no hay división de poderes, no hay federalismo, no hay real contrapeso entre los partidos políticos, no hay nada de eso. No hay nada, o sea, es como todo un gran espectáculo que nos hacen a nosotros cumplir con nuestras obligaciones, pagar los impuestos, lo mismo de siempre, ¿no? Y en estos estratos es obsceno lo que sucede. Bueno, Carla, escuchamos muy atentamente. Acá en el estudio la tenemos a Silvia Ferreira. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola. Como nos decía hace un rato, esto se encara y se sigue, como también nos decía Bernardo Blanco. Bueno, hay que seguir luchando y como decías vos, ninguna ley se sostiene sola, porque si esperamos de personas que te digan, bueno, listo, si no te gusta, espera 4 años y votá, espera los años que sea para votar y para votar bien. Me parece que sí, que la única manera es eso, es sostener una ley autoconvocándose, mostrando que hay una defensa, que hay una gente, un pueblo absolutamente consciente de qué es lo que se defiende. Y bueno, y estas situaciones de promesas continuas desde hace décadas y décadas que nos vienen diciendo que vienen con el éxito asegurado. Y bueno, y vos aparte acabás de plantear una situación ambigua, contrastada, absolutamente contundente. Esto de una persona que integra el gobierno nacional, que tiene una empresa que va a despedir gente. Bueno, listo, no me prometas nada, sí, porque si vienen las promesas de vos, imagínate lo que puedo esperar. Aprovechando que está Silvia, quiero mencionarles nada más rápidamente que acá en Ushuaia hay un bar que se llama Dublín, que es un bar histórico, y es el primer bar que se proclamó pro-Palestina acá en Ushuaia, en Tierra del Fuego, así que estamos muy contentos desde el Comité por Palestina Libre de la provincia con esta declaración de Dublín. Aprovecho para mencionarlo, para abrazar a Silvia, a la campaña Fuera Mekorot y bueno, y hermoso, todo el inmenso trabajo que están haciendo. Hermosa noticia, el bar Dublín es el único bar que difunde además, porque es el propio bar el que está haciendo la propaganda, y hay una campaña del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones justamente para hacer lo que está haciendo el bar Dublín, ¿no? Sí. Para no recibir genocidas
entre sus invitados. Es una campaña destinada para hostel, para bares, para hoteles, para restaurantes, justamente sabiendo que hay muchos de estos militares o exmilitares israelíes que han cometido todos estos crímenes horribles, que después de cometerlos vienen de vacaciones a Latinoamérica y también en la Patagonia y se sacan fotos orgullosos. Y bueno, y esto está muy bueno porque es un debate moral, ¿no? También y un debate político. Decir, nosotros no queremos genocidas. No queremos recibir genocidas entre nuestros clientes, ¿no? Y este bar dio la punta ahí antes de que saliera esta campaña y nos llena de orgullo, ¿no? Saber de que en nuestro pueblo hay también gente que pone toda la justicia, que pone la humanidad por delante, incluso de intereses económicos, ¿no? Porque es un bar que tranquilamente podría correrse de este debate, ¿no? Absolutamente. Así que bueno, después te vamos a hacer llegar fotos y vamos a ponerlos en contacto, porque la verdad que fue una inmensa y maravillosa noticia acá, en donde hay muchísima gente que se moviliza en toda la provincia por Palestina. Este 29, el sábado que viene, acá en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente el mismo día, sectores o grupos cercanos a genocidas van a hacer una convocatoria, están convocando a Plaza de Mayo a las 16 horas para exigir la libertad de los genocidas, para exigir la libertad domiciliaria, la prisión domiciliaria de algunos y la libertad para otros. Y ese mismo día está convocándose para movilizar, ¿no? Es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino y también nos daremos cita junto con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que preocupado, alertado por esta convocatoria, ¿no? De la derecha, convoca también para poder hacer un pañuelazo en Plaza de Mayo. Entonces, estas convocatorias del 29 van a estar aquí en la Ciudad de Buenos Aires con esta característica tan particular, pero en muchas localidades del país, como han estado haciendo ahí también en Tierra del Fuego, ¿no? En Ushuaia, en Río Grande y en otras provincias de nuestro territorio también va a haber acciones en solidaridad con Palestina. Bueno, Carla, muchísimas gracias. La convocatoria está hecha y a seguir. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Abrazo enorme. Hablábamos recién con Carla Wichmann, ella es de Tierra del Fuego, y hablábamos sobre la ley 1355. Ellos dicen la ley no se toca. Y bueno, yo acá también, ¿viste? Hoy hice la tarea, Silvia, la verdad que me porté bien. Y tengo la ley 1355, que se trata de cultivo y producción de salmónidos, prohibición en aguas lacustres y marítimas de la provincia. Prohibición de cultivo y producción de salmónidos es el título, y en el artículo 1, que está el objeto, dice: prohíbese en aguas jurisdiccionales lacustres y marítimas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur toda actividad de cultivo y producción de salmónidos a fin de asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos, a excepción de las actividades del cultivo para el repoblamiento que lleva adelante la autoridad de aplicación. Bueno, evidentemente hay muchas leyes, hablábamos recién del artículo 41 de la Constitución, bueno, y mientras tanto hay un grupo que dice es inconstitucional, son ecoterroristas, ahora ya, como nos decía Bernardo Blanco, directamente te dicen terrorista, despiden a la gente del trabajo, bueno. ¿Quién adoctrina a quién? Hablando del agrónomo, es la pregunta que nos hacíamos en aquel momento: ¿quién es el terrorista, quién es el manipulador y quién es el que genera la violencia? Está muy claro. Seguimos en Ecológicamente, Radio Parque Vida, FM 105.9. ¿Tenemos más todavía para el cierre? ¿Es la productora? Uno me dice. Un bloque más. Una llamada más. Seguimos. Y escuchábamos también Tantas Tierras de Manu Chao con una referencia de esas luchadoras. Ah, estamos llamando en vivo, estamos llamando. Bueno, así decía un programa que mejor ni mencionar también, pero hacía referencia a Manu Chao y bueno, se escuchaba la voz de unas de esas luchadoras en contra de la contaminación, de la minería,
una luchadora de Argentina, que vos podés identificar con La Rioja, con Catamarca, con San Juan, con Jujuy, con cualquier provincia, bueno, donde están las luchas, como hablamos recién con Carla Wichmann, Bernardo Blanco, acá la tenemos a Silvia Ferreira. Bueno, agua que mata, la muerte no se compra con nada. Una frase fuertísima, pero muy contundente y necesaria. Ya tenemos la comunicación y bueno, vamos a hablar ya podemos decir también una amiga, con Eva, sobre este rechazo que hay a la refinería de combustible Hive Global, y esto que también contamina. Bueno, el proceso sigue, la lucha sigue y ellos también siguen. Hola Eva, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la presentación. Muchas gracias a vos. Y bueno, hoy estábamos leyendo un par de cositas respecto de lo que se promete con esta refinería, de lo que va a producir y bueno, pero te dejamos a vos que cuentes por ahí para aquel que todavía no sabe qué es lo que está por suceder en las costas uruguayas. Bueno, frente a la ciudad de Colón, acá en Entre Ríos, el gobierno uruguayo y la empresa Hive Global, que es una multinacional que tiene una planta piloto en Chile, quieren poner una refinería de combustibles de combustibles sintéticos en base a hidrógeno verde y a dióxido de carbono. Es una planta que se instalaría a 3.500 metros de la ciudad de Colón, de las playas de Colón, estando mucho más cerca de nuestra ciudad, del balneario San José, del balneario de Pueblo Lievi, que son ciudades lindantes, que de la misma ciudad de Paysandú. Nosotros hace como un año que venimos advirtiendo, ¿no?, de cuáles van a ser las consecuencias que esta instalación puede llegar a tener en nuestra región. Y bueno, ha pasado bastante agua bajo el puente. Esta empresa había presentado un proyecto allá por febrero del 2025. La Junta Departamental de Paysandú aprobó la recategorización de suelos que la empresa necesitaba para instalarse en ese lugar, pasando de suelos rurales a suelos semi-industriales o urbanos. En julio la empresa hace una readecuación, dicen ellos, atendiendo al reclamo de nuestras comunidades, donde achican lo que van a ser las instalaciones de la planta, ¿no? Ellos tienen 440 hectáreas adjudicadas, ellos dicen que van a ocupar 220, van a dejar un corredor biológico, que suena medio irónico, ¿no?, un corredor biológico al lado de una refinería de combustibles, pero más allá de que ellos achican las instalaciones, lo que hacen ahora es aumentar la producción de 576.000 toneladas de metanol anuales, las pasan a 876.000, o sea que ellos en su nuevo proyecto aumentan casi un 60% la producción de metanol. A su vez, suben las chimeneas de 60 metros a 80 metros, porque bueno, necesitan justamente más chimeneas para el aumento de producción. Hay conversaciones entre las representaciones políticas tanto del Uruguay como de Argentina, bueno, hay conversaciones entre ellos. Últimamente lo que estamos escuchando es que los representantes uruguayos dicen que desde el lado argentino se reclama solamente por la contaminación visual, que más allá de que sabemos que va a pasar, porque vamos a tener la instalación de un frente industrial frente a nuestras playas, la realidad es que lo primero que se va a ver sí es la cuestión de la modificación del paisaje, pero la instalación de esta refinería pone en riesgo a nuestras comunidades, ¿no? Somos 55.000 personas que vivimos no solo en la ciudad de Colón, sino en el ejido San José, Pueblo Lievi. Así que bueno, vimos lo que pasó en Ezeiza hace unos días, ¿no?, con la falta de controles por ahí en un polo industrial. En esta clase de industria sabemos que el riesgo cero no existe, porque siempre está la posibilidad de un error humano, de la falta de mantenimiento, de que alguna parte del proceso productivo falle, por más controles que el gobierno pueda hacer. Lo vemos con Bodnia. Bodnia hace 20 años que está funcionando y todavía sigue teniendo fallas, ¿no?, cada vez más seguido. Nosotros no decimos cuándo ni cómo va a ser esa contingencia negativa que puede llegar a suceder, pero sí decimos que la instalación de esta empresa
nos pone en riesgo, nos genera incertidumbre porque no vamos a tener manera de saber en qué momento se puede llegar a dar una de estas contingencias negativas, no sabemos cómo protegernos en caso de que eso pase. Obviamente que hablamos de una modificación del paisaje, obviamente que hablamos de la cuestión del río, de la cuestión atmosférica, no tenemos una legislación que nos proteja en cuanto a los gases que van a ser emanados de esas chimeneas. Así que bueno, seguimos en la lucha. El domingo pasado hicimos una caravana hacia el puente Artigas, que une las ciudades de Paysandú y de Colón, una caravana que tuvo más de 200 autos, más de 400 personas acompañando, que fue acompañada por los intendentes de Colón, de San José, de Lievi. Vemos que cada vez más gente acá se está dando cuenta de cuál es el riesgo al que se nos expone, y nosotros desde el primer momento, cuando conocimos este proyecto, hablábamos sobre la soberanía del pueblo uruguayo, ¿no? La capacidad y el derecho que tiene el pueblo uruguayo de elegir sus políticas energéticas, económicas, productivas, pero hoy también decimos que esa soberanía está poniendo en riesgo la nuestra, porque ante la instalación de este proyecto lo que está pasando en realidad es que se nos impone un modelo productivo extractivista que no está teniendo en cuenta el modelo de desarrollo que nuestras comunidades tienen hace más de 50 años, que tienen que ver con el turismo, tienen que ver con la naturaleza, tienen que ver con el río. Así que bueno, tanto que hablamos de la libertad últimamente, ¿no? Esta cuestión de respetar los proyectos de vida, bueno, acá no se está respetando el proyecto de vida de desarrollo, no solamente económico, sino integral, de varias comunidades. También se pone en riesgo, bueno, a la ciudad de Concepción del Uruguay. Así que nada, seguimos en la lucha. Mañana vamos a hacer una caravana acuática, teniendo en cuenta que fin de semana largo, Colón está lleno de turistas. Este fin de semana la verdad es que hacía mucho que no lo veíamos a Colón así, estamos contentos de recibir tanta gente. Así que mañana vamos a hacer una caravana acuática desde el Espigón, parando en el puerto de Colón y desembarcando luego en Playa Inquier para poder visibilizar. Estamos convocando a todas las personas que quieran sumarse en cualquier tipo de embarcación. Vamos a tener el acompañamiento también de prefectura de acá de Colón. Se suman nadadores, así que calculamos que mañana va a ser una actividad importante y contundente en rechazo a la instalación de este proyecto. Bueno, Eva, te agradecemos mucho y vamos a seguir, como le decimos a cada una de quienes pasan por Ecológicamente, por Radio Parque Vida. Vamos a seguir en contacto para saber cómo se van desarrollando las situaciones, los acontecimientos. Y bueno, y esto de que vos hacías mención a lo que sucedió el otro día con esa explosión, que primero era un misterio saber que había en ese polo industrial, porque solo se hacía referencia a polo industrial. Bueno, evidentemente el humo no indicaba que lo que estaba siendo emanado desde ahí en los aires era muy bueno que digamos. Así que me parece muy importante continuar las luchas, y esto que decías y que uno a veces lee y nos dicen todo el tiempo, esto de progresar, de desarrollarse, de puestos de trabajo, de inversiones de $4 millones, 4.000 millones de dólares, 6 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, de tantos puestos de trabajo. Bueno, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que puede llegar a quedar a los alrededores? Está más que comprobado en algunos territorios con problemas en la salud, con las pérdidas de las economías regionales. Y bueno, y esto de decir vamos a producir hidrógeno verde, bueno, qué tan importante y qué tan bueno es esto de andar en esa transición energética, si lo que hago en ese andar, en ese producir, genero contaminación. Sí, y aparte la transición energética, ¿para quién, no? Porque, o sea, en este caso en particular, lo producido es para ser exportado. O sea, nosotros no estamos en desacuerdo con la tecnología, no estamos en desacuerdo con poder pensar modelos de desarrollo para nuestros territorios, pero la realidad es que estas empresas vienen, hacen uso de todos nuestros bienes naturales, de nuestros bienes compartidos, todo para exportar. Nada de esa producción queda para Uruguay, mucho menos para Argentina. Hablan de 300 puestos de trabajo. Nosotros acá en Colón, en estos 50 años, ellos hablan de 300 puestos de trabajo fijos. Nosotros acá en Colón
hace más de 50 años con el turismo solamente, o sea, los puestos de trabajo directos con el turismo son alrededor de 3.000, sostenidos en el tiempo. Nuestros gurises trabajan gracias a este modelo de desarrollo, que seguramente tenemos que cuidar más el ambiente, seguramente hay muchísimo para mejorar, pero nosotros tenemos puestos de trabajo sostenidos con inversiones mucho menores, y que se sostienen en el tiempo de manera continua, no como lo que plantea esta empresa, que habla de 300 puestos de trabajo técnicos especializados y que seguramente después terminan trayendo gente de afuera. Bueno, Eva, muchísimas gracias y como te decía recién, vamos a seguir en contacto. Gracias a ustedes por el espacio, gracias por estar siempre atentos, y bueno, nos hablamos la próxima. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Hablábamos recién con Eva esta cuestión de la refinería de Hive Global en las costas uruguayas y bueno, de las creaciones de puestos de trabajo y teniendo justo esta referencia inmediata de lo que sucedió en el polo industrial, ahí en Ezeiza. Realmente fue más que contundente ver los cielos contaminados por todo ese humo que, bueno, no hubieron muchas explicaciones, pero esto es lo que pasa. Bueno, los polos industriales generan puestos de trabajo, lamentablemente hay un montón de gente que necesita esos puestos y ahí es donde ingresa la fragmentación. Y acá está la fragmentación entre quienes están del otro lado de las costas y en Uruguay diciendo, bueno, por la libertad que nosotros tenemos como Estado, necesitamos esto para producir y este planteo que está de nuestro lado y que nos hacía Eva. Bueno, ¿para quién vamos a producir? Bueno, es algo que se va a exportar, ni siquiera es algo que va a quedar. ¿Cuánto tiempo durará esta fábrica? No lo sabemos. Lo que sí sabemos son los impactos que generan en los ambientes y en las economías regionales. Bueno, Silvia, hoy se hizo muy largo, pero era necesario. Pero muy lindo, sí. Hacía mucho que no escuchaba el programa completo. Un gusto siempre este programa, porque nos ayuda a reflexionar sobre todas estas luchas, ¿no? Que tienen mucho esfuerzo por detrás, son muy profundas, de cosas muy importantes y que no están en la agenda de los medios hegemónicos, ¿no? Y que por suerte en estos programas se van desovillando con el tiempo que requieren, ¿no? Así es. Bueno, un placer tenerte. Las puertas están abiertas. Silvia Ferreira de Fuera Mecorot. Bueno, contanos otra vez la agenda de Fuera Mecorot porque es muy importante esto del agua. Tenemos, la campaña se suma el próximo sábado 29 de noviembre a todas las acciones que se van a hacer en los distintos territorios de nuestro país, seguro en Rosario, en Córdoba, en Viedma, en Río Negro, Viedma acabo de decir, en Tucumán, acá en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata. Va a haber distintas acciones porque es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que bueno, sabemos está en un momento muy crítico con este plan supuesto de ocupación que están peregrinando entre Trump y Netanyahu. Y bueno, en el invierno de Gaza, mucho frío, mucha lluvia, no dejan entrar las carpas. Estamos ahí un poco visibilizando eso. Y también en relación a la ley de glaciares, es otra iniciativa que estamos impulsando junto a un montón de organizaciones que estamos peleando por la lucha en defensa del agua. El próximo 4 de diciembre también va a haber acciones en los distintos territorios. En los próximos días vamos a ver cuál es la acción que haremos acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, todas las asambleas están ya activándose para poder visibilizar esta necesidad de que la ley de glaciares no se toque. Muchísimas gracias. Ahí estaremos. ¿Cómo la pasaron ahí en la operación técnica? Ahí Gabriel Soria, Lucas Payares, la productora Marcela Blanco. ¿Cómo la pasaron? ¿No tiene micrófono hoy? ¿Qué pasó? Están silenciados. Y me hace gesto. Está bien, porque ¿para qué va a hablar si no la escucho? Esto es Ecológicamente. Te esperamos para encontrarnos, para abrazarnos, para cuidarnos, para caminar juntos, juntas, juntes, para amar, para cuidar esa creación tan hermosa, esa biodiversidad a la que pertenecemos, que no somos dueños ni dueñas. Muchas gracias. Bye, bye.